Bueno, estamos otra vez y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, seguimos estudiando el libro de Santiago. Si tienen frío, hermanos, solo díganme y arreglamos el aire, ¿sí? Yo estoy bien. Corrimos un montón recién ahí con los chicos, preparando todo así rápido. Pero, bueno, a veces hay pruebas, uno viene preparado ya para hacerlo el servicio como lo planea, ¿no? Llegar, preparar, ensayar y cantar rápido y predicar, no tener tiempo. Pero a veces se te presentan, quizás ahora nosotros experimentamos una prueba, tanto los músicos que tuvieron que ensayar rápido, la chica que está en la intermedia, una de las chicas más lindas de todo el mundo, Miss Universo Tennessee Jennifer Bejarano, mi esposa. Ella está ahí, ¿viste? Los chicos que tienen que ensayar ahí la batería, el que tiene que predicar corriendo. Pero bueno, ¿no? A veces se presentan así situaciones que no salimos de la casa cuando vamos al servicio, ¿no? Decir, vamos a hacer esto, y de pronto se vinieron todas las pruebas juntas. Y quizás lo que quiero que pensemos en esta tarde, ¿no? Pensando en lo que venimos estudiando, las actitudes del creyente ante la prueba, ¿sí? Hoy vamos a terminar y vamos a comenzar después las actitudes del creyente ante la tentación la semana que viene. Pero yo creo que Dios nos ha hablado durante todo este mes sobre este libro, precioso. Y hoy lo que vamos a comenzar es a través del versículo 5, pero antes vamos a orar para que el Espíritu Santo nos pueda guiar en esta tarde e iluminar en lo que quiere decir la palabra de Dios. Padre Santo, te alabamos porque tú eres un Dios grande, bueno. Y como decíamos recién, tú eres santo, santo Señor. Tú eres tan santo que a veces nos olvidamos, Padre, de que debemos identificarnos con esa santidad y vivir vidas santas aquí en la tierra, en esta tierra que no nos pertenece, porque nuestra ciudadanía es celestial y nos tenemos que ir preparando para poder ser santificados cada día, Señor. Qué hermoso pues alabar esa canción, pero qué gran desafío es ponerla en práctica en nuestra vida. Y quizás hoy a través de tu palabra nos vas a seguir enseñando cosas importantes que debemos de saber cuando atravesamos diversas pruebas de todos los colores. Por eso pedimos que el Espíritu Santo nos pueda guiar en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahí a Santiago capítulo 1. Y dice así, vamos a repasar del 1 al 5 y después continuamos del versículo 5 haciendo la exposición en adelante. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora este es el versículo que nos vamos a enfocar de ahí en adelante. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Vamos a ir hasta ahí hoy, ¿sí? Hasta el 11. Y vamos a dejar que el versículo 12 lo continúe nuestro hermano la semana que viene, ¿sí? Porque hay algo muy importante que hay que estudiar en ese versículo y que va a llevar su tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a pensar ahora sí. Venimos pensando sobre que a veces las pruebas vienen de todos los colores, ¿vieron? Multicolor.
Y habíamos dicho que la misma palabra que aparece ahí, cuando dice diversas, es la misma palabra que aparece en Primera de Pedro capítulo 4, que la gracia de Dios también es de multicolor, ¿sí? Que es una abundante gracia para cada prueba que pasamos. Entonces en la vida, cuando atravesamos pruebas, no podemos quejarnos de decir que Dios no nos puede sostener en ella o que Dios nos va a abandonar en medio de ellas pruebas, cuando nos encontremos rodeados de muchas pruebas. Por ejemplo, en esta tarde vinimos todos, ¿viste? Mensajeándonos por el celular. Esta semana invitamos muchas personas. Esta fue una linda semana donde muchas personas abrieron sus casas y están orando. Y estoy orando para que puedan conocer al Señor y ellos puedan venir con el tiempo a la iglesia. Pero uno, ¿viste? Llega el domingo, está con la expectativa. ¿Vendrán? ¿No vendrán? ¿Vendrán? ¿No vendrán? Pero así se disfruta la iglesia. Haciendo discípulos, formando personas que conozcan la palabra. Pero a veces cuando vienen las pruebas, las personas se alejan de Dios, porque no están preparados para que vengan. Y habíamos estudiado, sabiendo que la prueba de vuestra fe es el conocimiento de antemano de saber que van a venir. Y en Primera de Pedro hablaba la palabra de que si es necesario tengas que ser, escucha esta palabra, afligido en estas pruebas. ¿Ves? Y nos presentamos cada día ante las pruebas. Y nosotros quizás hoy, sin repasar todo lo que ya hemos estudiado, debemos recordar que en medio de cada prueba el Señor quiere enseñarnos algo. Nos prueba, ¿viste?, para que seamos aprobados, o como la otra palabra de prueba significa partir o cortar en el medio. Es la idea de que Dios abre para que nosotros veamos adentro de nosotros qué es lo que debemos cambiar, porque Dios ya sabe lo que yo debo cambiar. Él no necesita abrir. Y a veces las pruebas hace esa cirugía. Corta para ver lo que hay dentro. Y es necesario que nosotros miremos y decimos, bueno, esto es lo que estoy pasando. ¿Será porque es por culpa mía? ¿Es por culpa de otro? ¿O es porque Dios me envía esta tormenta? ¿Viste? Cuando hablamos de las tormentas de la vida hace un tiempo, decíamos a veces las tormentas vienen por la causa de Dios, por la causa de otros o por mi propia causa. Pero nosotros debemos mirar dentro de nosotros y decir, esta tormenta, esta prueba que estoy atravesando, ¿es consecuencia de mi pecado? Esta es una prueba que Dios me envía para purificarme, hacerme mejor, sacar lo mejor de mí, sacar la escoria que hay, que no le hace que mi vida brille como Cristo quisiera y poder cantar esa canción con tanta convicción, de decir, santo, santo Señor, tú eres santo, pero de la profunda de nuestra alma, porque vivimos esa vida de santificación. Bueno, en medio de esas muchas pruebas, abundantes pruebas que ahí vienen, Dios dice en el versículo 1, cuando estamos en medio de versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, le será dada. Y una de las cosas que vos y yo podemos pedir a Dios es sabiduría. Es lo que necesitamos en medio de la prueba. Es lo que quizás nos va a llevar a comprender y a discernir, tener el discernimiento de esta prueba fue enviada por Dios porque yo estoy como Job. Estoy sentado y de pronto mi vida está en comunión con Dios, estoy buscando la santidad, estoy predicando el Evangelio, me preocupo por mi esposa, por mis hijos, en ser dadivoso con lo que Dios me provee. ¿Por qué me vino esta prueba? ¿Por qué estoy pasando esto? Y quizás es una prueba que Dios te envía, porque Él quiere probar tu corazón. Es donde yo debo orar, porque ahí dice el versículo, si a alguno de vosotros le hace falta de sabiduría, pídala a Dios. Sabiduría es lo que necesitamos para saber cómo actuar en la prueba, ¿sí? Esta palabra se refiere al conocimiento aplicado a la vida. Podemos tener mucha teoría, pero las pruebas son una ocasión de aplicar ese conocimiento. Vamos ahí en el discipulado, no siempre le digo Handler, hoy no está Isnardo, vamos aprendiendo la palabra de Dios. Y vamos escudriñando la palabra de Dios y de pronto se tiene que tomar un examen. A ver, ¿cómo estás en la santidad? ¿Cómo estás cuando todo te empieza a ir mal de repente? ¿Cómo reaccionas? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿En las cosas o está puesta en Dios? De alguna manera,
ese conocimiento que yo sé de Dios va a ser expuesto. Porque no solo se trata de saber, sino de hacer. Es lo que el libro de Santiago enseña. No solo debo saber, sino hacer. No solo debo conocer, sino hacer. No solo debo saber, sino vivir. Y vamos a mirar todo el libro que Santiago está demandando de nuestras vidas, que debemos aplicar ese conocimiento. Mirá lo que dice, acá tomé una nota del comentario del libro de MacArthur sobre la sabiduría. Él dice, hace referencia al entendimiento y las habilidades prácticas que se requieren para vivir de una manera que glorifique a Dios. No era sabiduría o especulación filosófica, sino la sabiduría contenida en los absolutos, puros y pacíficos de la voluntad de Dios que están revelados en su palabra y que deben vivirse en la práctica. Fíjate ahí en el capítulo 3 de Santiago, si me acompañás un ratito, del 3 al 17. Santiago 3, 13 al 17. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis... ¿Sí? ¿Noté bien? Sí. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os gastéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay también perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría divina capacita al creyente para mantenerse gozosos y sumisos en las pruebas de la vida. Esa sabiduría es la que me capacita. Y ahí hay un mandato, debo pedirla, porque esta es una parte necesaria en nuestra vida de oración. Debo clamar por la sabiduría, debo pedirle a Dios, porque hay una promesa. Hay una promesa, dice, pídala con fe, ese es el requisito, ¿viste? Debo pedirla con fe, debo orar por esto. Si me acompañás al libro de Job, capítulo 28. Job, capítulo 28, versículo 12, dice así, mira. Mas donde se halla la sabiduría, ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? ¿No conoce su valor el hombre? Ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con onice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. Y sí, hasta ahí nomás. Vamos ahora a leer Proverbios, ahí al ladito, capítulo 3. Mirá el valor que le da a la sabiduría Job. Proverbios capítulo 3. Tenías razón, Luis, hace un calor acá atrás. Me decía, pero allá hace frío, ¿no? En el medio. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 dice, orar sin cesar. Mi vida de oración tiene que estar envuelta en ese clamor de la sabiduría. No está escondida de mí, no está ajena de mí. No hay un requisito
que yo tenga que hacer para poder obtenerla. No hay una obra que deba hacer. Debo tener fe para poder obtener esa sabiduría. No la puedo comprar. Dios promete darle a cualquier hijo de Dios que esté atravesando pruebas. Por medio de las pruebas, Dios se propone que los creyentes dependan más de Él como resultado de haberle mostrado su propia insuficiencia. En medio de las pruebas, el propósito de Dios es que aprendamos a depender de Él. Me toca hablar con personas a veces y a diario con muchas personas. Quizás con algunos de los que están acá, con otros que no están acá. Y en medio de la prueba y no sé para dónde correr. Y le digo, corre hacia Dios. Corre hacia Dios. Gracias. Sé qué vas a hacer. Ese es mi discípulo. Respiro. Es como David. ¿Viste? Un día David dijo, tengo sed. Y fueron 3 y atravesaron un campamento y le trajeron agua al rey. Vas a estar en el libro de la vida. Nada. Gracias, Halder. Estábamos hablando de esta sabiduría. Y fíjate que para esta sabiduría no hay un requisito. Vos fíjate que dice pídala. Eso habla de demandarla. Puedo demandarla por lo que hay una promesa que me garantiza la respuesta. Por eso dice pida con fe. El requisito es la fe. No debo dudar que Dios me dará lo que me prometió. Pero cuando no hay una promesa de por medio, debo pedir con sumisión, mostrando a Dios lo que deseo, pero sometiéndolo a la voluntad de Dios. Mateo capítulo 26, versículo 39, está Jesús orando en el Getsemaní. Le está pidiendo al Padre, al Señor, le está diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué era la copa? ¿Qué era la copa? Era más que el dolor, era el pecado de todos nosotros. Hoy hablaba con uno de los muchachos, muchas veces creemos que Dios está muy preocupado en mis problemas. Sí, a veces es importante pensar en eso, pero cuando hablamos de la salvación, tengo que pensar que Dios cargó o tomó el pecado de todos nosotros, o sea, tu pecado. Esa es la razón por la cual Él vino al mundo, a morir y a pagar un precio por nosotros, a tomar nuestro lugar, a redimirnos. La salvación se trata de que yo entienda que Él vino a morir por los pecadores y de ellos yo soy el primero. ¿Viste? Dios no vino a salvarme de mis deudas, de mis problemas. Ese no es el evangelio, ese es otro evangelio. El verdadero evangelio es el que nos confronta con nuestra santidad, con nuestra pureza. ¿Ve? Pero acá dice pídala, yo puedo demandar porque Dios dice que debemos pedir y nos va a dar abundantemente. ¿Viste? Con liberalidad, pero pida con fe. Ahora, en esa oración en el Getsemaní, cuando no hay una promesa, debo pedir, pero debo pedir con sumisión. Jesús dijo, mas hágase tu voluntad, más no la mía. ¿Ves? Ese descanso en qué, como hijo de Dios, es la soberanía de Dios. Y en medio de las pruebas, la sabiduría es lo que a mí me hace confiar, es que Dios tiene el control. Dios es sabio, Él sabe lo que hace. Y Él me implanta como hijo de Dios esa sabiduría cuando yo le ruego, cuando yo clamo, cuando yo estoy orando sin cesar por aquella. Y no encerrarme en mis propias formas de ver la vida o por qué me pasan las cosas. La Biblia tiene la respuesta a todo lo que nos pasa. Lo que pasa es que muchas veces preferimos dormir, soñar, comer un chanchito y al otro día decir, Dios me dijo, Dios me habló, o se me presentó el Señor. Y no pasamos tiempo con el libro de la vida. Y en la palabra de Dios podemos encontrar la sabiduría. Y la sabiduría se presenta a nosotros, está con nosotros. Míralo allá a Daniel. El rey emplea un edicto. Todos los que no adoren la estatua van a ser muertos. Daniel escucha el edicto. Y Daniel tenía una costumbre. En la tarde siempre se iba a orar mirando hacia el templo, hacia Jerusalén. Y Daniel escuchó el edicto del rey. Las personas querían intimidarlo. Los sátrapas del rey dijeron, bueno, Daniel es un hombre tan íntegro que no lo podemos agarrar con nada. Pero sí lo podemos agarrar con su fe poniendo algo que sabemos que él no va a hacer. Adorar a un Dios que no sea su Dios. Entonces, ¿qué hace Daniel? Se escuchó el edicto. Bueno,
Él siempre oraba para este tipo de pruebas porque ya le había pasado la deportación. Entonces, él va a orar. Y esta vez él puede haber dicho, bueno, voy a orar y tengo razón en cerrar la puerta, la ventana, para que nadie me vea. ¿Y qué hace Daniel? Entra, abre la ventana, porque el que nada teme, nada esconde. Abre la ventana y empieza a orar. Bueno, él tuvo que pagar las consecuencias de su fidelidad. Pero él estaba preparado para esa prueba. Y Dios lo iba a bendecir en medio de esa prueba. Porque él era un hombre sabio. Los amigos de Daniel también pasaron una situación parecida. Se encendió una llama grande de fuego. Y dice que había hombres robustos montando esa llama. Tenían que adorar al rey. Y los hermanos dijeron que no. Dialogaron en la familia. Me imagino una charla del hombre con la esposa, con los hijos, entre los amigos. ¿Qué vamos a hacer? Si no adoramos cuando suene la trompeta, nos van a tirar a ese horno de fuego. Pero toda la familia en unidad pidieron sabiduría de Dios y decidieron, bueno, si Dios puede nos va a librar y si no vamos a morir. Pero no vamos a adorar a otro Dios. ¿Estuviste en alguna prueba parecida a esa? Y en medio del horno, cuando el rey entra y se acerca a ver qué estaba pasando, porque había 3 personas más una bailando y cantando y no se quemaban. ¡Daniel! ¡Ven! Ahora creo. Perdón, a los hermanos, Sadrach, Mesach, Abednego, vengan. ¿Ves? Y dieron testimonio de Dios en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque estaban en oración. Y cuando pasamos prueba, lo mejor que podemos hacer como hijos redimidos de Dios es ir en oración y clamar a Dios para que nos dé esa sabiduría y demandarla, porque hay una promesa que la va a dar y la va a dar abundantemente, con liberalidad, sin reproche. Romanos 11:33 puedes ver que habla de la sabiduría, y también acompañame a Proverbio. Vamos un ratito a Proverbio. Mirá lo que dice el capítulo 2 de Proverbio. Es un horno acá atrás. Usted no se imagina, ahí está frío acá, mire, parece que traigo una toalla, mi amor. Proverbio, dije, capítulo 2, versículo 1 al 8. Mirá lo que dice. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciéndole estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría. ¿A quiénes? A los rectos. Ella es escudo a los que caminan rectamente. Si tendríamos que pensar en ese versículo, a sus hijos que viven buscando la santificación, la santidad cada día. Si soy un hijo de Dios, puedo pedirla, puedo clamar. Dios, dame sabiduría. Dame sabiduría. Ayer hablaba con un chico y me decía, no sé qué hacer. Y yo le decía, oremos a Dios. Que Él te dé sabiduría. Que Él te ilumine por medio de su palabra. Porque eres un hombre que teme a Dios y Dios promete dártela. ¿No? ¿Qué hace Dios? La da. Y la da abundantemente al Hijo de Dios. Aquel que camina en integridad. Aquel que busca su santidad. Y sin reproche le será dada. Sin reprender y ni censurar, lo que demostraría la falta de sabiduría. Ahora el versículo 6 dice así, mira, volvamos ya a Santiago, dice, pero pida con fe, era el requisito, ¿viste? No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y ahí me habla de no dudando
nada. Y esa palabra en griego significa diakrinomenos. No te la vas a acordar. Pero significa dividir o separar. ¿Viste? Dividir o separar. ¿Qué hace la duda? ¿Viste? Ahí te da el que duda tiene su mente dividida. ¿Viste? Y Santiago la va a ilustrar con los vientos y la sonda del mar. Va a decir, el que duda es semejante a la sonda del mar que es arrastrada de un lugar ¿a dónde? A otra. ¿Tuviste alguna vez en medio de olas? Mi esposa sabe que no me gusta estar ni en un bote, ni en un barco, menos en un crucero. Y hasta el día de hoy me ruega, mi amor, vamos a un crucero. Y yo digo, no, mirá si justo ese día pasa un huracán. No quiero saber nada. Porque ella no sabe, nunca le conté, ahora se va a enterar. Cuando yo trabajaba en la obra allá en Argentina, íbamos en barco, en un lugar que se llamaba Ensenada, hacia unas islas a donde se hacían puertos. Y cada vez que íbamos en un bote, como 30 o 40 obreros, en medio de las tormentas, los barcos hacían esto. Y yo me acuerdo que me agarraba a un costado de mi tío, que falleció hace poquito, mi tío Froilán, y que íbamos con mi tío Juan, y por poco me hacía encima del miedo que me daba. O sea, es horrible cuando las ondas golpean un barco, el barco pierde el rumbo. Dice que los vientos, Santiago dice, que empujan las olas para cualquier lado, no las olas a los vientos. La duda hace así en una persona que no tiene fe. Es arrastrada de un lugar a otro por la duda. ¿Ves? Quizás yo estoy orando a Dios que me dé sabiduría para poder vivir en la vida y la duda me va empujando de un lugar a otro. ¿Viste? No empujan las olas a los vientos, sino los vientos empujan las olas de un lugar a otro. Entonces la duda nos va moviendo y nos van convirtiendo en personas inconstantes, en personas de doble ánimo, porque no tenemos la suficiente fe para orar y creer que Dios me va a dar esta sabiduría y esta sabiduría abundante en medio de la prueba. ¿Ves? Ahora fíjate lo que dice el versículo 8. No piense pues que tal alga que recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 7. Una persona que duda. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ahí me va a hablar de una persona de doble ánimo. ¿Viste? Me habla de dos almas. Me habla de dos motivaciones. Una persona que tiene una mente en las cosas de Dios y en las cosas del mundo. Y en el capítulo 4, fíjate en el versículo 8, lo que va a decir Santiago, lo vamos a ir viendo más adelante esto. Dice, a ver, creo que lo anoté mal, déjamelo repetir. Sí, está bien. Dice 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esta persona de doble ánimo quiere ser amigo de Dios, pero también quiere ser amigo del mundo. Y esto es lo que crea la duda. Tiene su mente dividida. Quieren agradar a Dios sin dejar de agradar o de disfrutar el mundo. ¿Viste? Esto es lo que hacen que sean inconstantes en todos sus caminos. No puedo agradar a Dios y agradar al mundo. En algún lado me voy a quedar. ¿Viste? Y una persona de doble ánimo, de dos mentes, no termina de entender que estamos en el mundo como peregrinos, que estamos en el mundo para hacer luz y sal, no para que el mundo apague nuestra luz o quite la sal que quizás en algunos alimentos en aquel tiempo conservaba la carne. Somos la sal de este mundo. Y la luz no debe ser escondida debajo de un mueble. La luz está para iluminar. Y si somos amigos del mundo y nos gustan las cosas del mundo, queremos vivir como el mundo habla, queremos hablar como el mundo habla, queremos vestirnos como el mundo quiere que nos vistamos, queremos pensar según la filosofía de este mundo y queremos también pensar como Dios quiere que pensemos. En algún momento uno va a tirar para un lado o el otro. No debo tener esta mente dividida.
Debo vivir mi vida en Cristo. Pablo lo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Ve? Él saca el yo de su corazón y permite que el tú de Cristo entre en su vida. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Filipenses dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El secreto de la vida cristiana es que Cristo sea el centro de mi vida, que Él sea el centro de mis pensamientos. ¿Ve? Pero si yo soy y quiero estar con Cristo, pero no quiero dejar el mundo, ahí vas a estar siempre con tu mente dividida. Vas a ser una persona inconstante. No solamente en los caminos del Señor, sino en todos. Porque dice, en todos sus caminos, no solo espiritual, en todas las cosas que decidís, en las cosas que pensás, en las decisiones que tenés que tomar. ¿Ve? Ayer hablaba con una persona, le decía que la Biblia declara que el corazón es engañoso. Por eso necesito la sabiduría. El corazón me puede mentir. La sabiduría me va a redireccionar, va a enderezar, como leíamos el proverbio, mis pasos, mis veredas para el camino que debo andar. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, lámpara a mis pies tu palabra y ¿qué? Lumbrera a mi camino. Esa es la lumbrera que va iluminando mis pasos en medio de las pruebas. ¿Ve? Y es lo que los hermanos necesitaban. ¿Qué hacemos ahora en esta circunstancia que estamos viviendo? Estaban atravesando muchas pruebas. Y Santiago, Pablo, les dice, bueno, pidan a sabiduría a Dios. Pidan con fe, no duden, no sean como la sonda del mar, que la duda los arrastra de un lugar a otro. ¿Viste? No sean personas de doble ánimo. ¿Viste? No tengan la mente dividida, no traten de agradar a Dios, ¿viste? Sin dejar de agradar el mundo. Definan dónde van a estar. Si yo amo el mundo, me considero, Santiago capítulo 4, enemigo de Dios. Ahora, no quiere decir que nos vamos a esconder del mundo de la iglesia y no vamos a salir. Tenemos que ir al mundo para iluminar en medio de las tinieblas, para predicar el Evangelio, para poder mostrarle que en Cristo se puede vivir una mejor vida. A veces me dicen, pastor, ¿querés tomar un vinito? No, te agradezco. Pero no un poquito, sí la sangre de Cristo. Yo digo, mirá hasta qué punto llevan. Y en ese momento en mi corazón oro. Y digo, son 5 o 6. Y si no me paro firme en mis convicciones, quizás por negligencia, termino entregando mi santidad. Termino entregándome a los vicios que dejé. ¿Ves? No digo que tomar un vaso de vino sea pecado. Pero el alcohólico siempre tiene que estar lejos de las cosas que lo puede llevar otra vez a la tentación. En mi caso, yo era un alcohólico. Y a veces la vergüenza de qué te van a decir o que se van a reír, te pueden llevar a hacer cosas que sabes que están mal. Y eso es una persona de doble ánimo. Es inconstante en lo espiritual y aún en todas las cosas, en las decisiones que toma la vida. Por eso es importante, como te decía recién, buscar, pedir, clamar la sabiduría. Versículo 8, el versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces, ahí va a hablar, va a tratar el verdadero problema que estaban sufriendo los creyentes en ese momento. Los ricos tenían que luchar con la ambición, ¿viste? Eran tentados, que ahora vamos a hablar la semana que viene, quizás en medio de la prueba, a creer que Dios, por medio de la tentación, podía venir algo bueno. ¿Ves? Y con los ricos va a tratar la soberbia, porque se estaban aprovechando de los creyentes, lo ilustra Santiago capítulo 4 y 5, creo que es, ahí capítulo 5, vamos a mirarlo, mirá, Santiago capítulo 5, versículo 1 al 4. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están empobrecidos, enmohecidos, y su mojo testifica contra vosotros, y devorará de todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí,
clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Ve? Y en el capítulo 1 dice que sus riquezas se iban a marchitar. Lo que Santiago está tratando de que puedan ver, que puedan a los pobres, que puedan poner su esperanza en el futuro. Y a los ricos que piensen a pensar en la transitoriedad de la vida. ¿Ves? Ahora no estoy diciendo que que ser rico sea malo. Yo conozco muchas personas adineradas. Yo soy un adinerado. Soy hijo de Dios. Qué generosa. Luis levantó la mano. Conocemos mucha gente que tiene mucha abundancia, pero no te das una idea cómo ayuda a la comunidad, cómo ayuda a las misiones alrededor del mundo. Conozco muchísima gente, cómo crean riquezas, no para hacer abundancia en la tierra, si bien viven bien porque se lo merecen y por el mérito de su trabajo han acumulado mucho, son personas generosas. Pero hay otros ricos que su esperanza está puesta en el dinero. ¿Viste? Mi esperanza no tiene que estar puesta en el dinero. Y a los ricos les dice que todo esto un día va a desaparecer. Y el juicio de Santiago para ellos es muy duro. Pero a los pobres les está diciendo, no tengan cuidado, no se equivoquen. Y después vamos a ver que cuando habla la tentación le va a decir, ninguna tentación proviene de Dios, porque Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso se lo voy a dejar al pastor para la semana que viene, para el pastor Juan. Pero para ir cerrando, a los pobres, a los que estaban sufriendo, a los que estaban pasando circunstancias difíciles y que quizás, como leíamos en Santiago capítulo 5 recién, no les pagaban. Pero dice que su oración, su clamor fue oída por Jehová, el Señor de los ejércitos. ¿Ves? Yo debo poner ahí mi esperanza. Cuando uno tiene una esperanza y la esperanza en Cristo, esa esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. No importa lo poquito que tengamos, debemos ser agradecidos a Dios. Debemos mirar nuestra santidad y darnos cuenta de que no podemos negociar con Dios y no podemos a veces hacer negocios, como dice Santiago capítulo 2, aquellos que te enredan en negocios de la vida, cosas que están fuera de la voluntad o que son ganancias deshonestas. ¿Ves? Y a los pobres les está diciendo, miren más allá de lo que hoy puedan llegar a tener. Pongan su esperanza en Cristo. Y lo mismo nos dice hoy a nosotros, en nuestra a veces pobreza espiritual, en nuestra miseria espiritual. Dice que podemos ir al Padre de misericordia y pasar nuestras misericordias por el corazón de Dios, porque es Padre de misericordia. ¿Ves? Yo a veces no soy una persona que cuando veo a alguien que tiene éxito que lo envidio. Cuando alguien me dice, mira el carrito que me compré, me da tanta alegría, tanto gozo de ver cómo van teniendo éxito en la vida. Pero a veces entre los hermanos tenemos envidia y juzgamos en nuestro corazón. Y más adelante se va a tratar también de eso. Juzgamos a las personas y no nos damos cuenta. Santiago lo que nos dice, debemos contentarnos, como el Pablo dice en Filipenses capítulo 4, he aprendido a contentarme cuando hay mucho y cuando hay poco. En todo soy saciado, en todo Dios ha sido generoso. ¿Ves? Y en medio de la prueba debemos contentarnos con lo que tenemos. Y a veces no nos damos cuenta que lo que tenemos nos hace ricos. Y lo que tenemos es la sabiduría, la riqueza de Cristo en nuestras manos. Para poder entender y hacer la voluntad de Dios, aún a través de las pruebas que nos toquen vivir. Yo quiero animarte en esta tarde. Como iglesia pasamos prueba hoy, los líderes, ¿no? Y ahí se los veo a cada uno. Yo le decía a cada uno, tranquilo, no pasa nada, empezamos un poquito tarde. Pero por dentro estaba, los voy a matar, voy a quejarme, voy a enojarme, mañana los llamo, Jenny, hacemos una agenda. Se ríe eso. Pero después digo, ¿qué gano con quejarme? ¿Viste? ¿Qué gano con afanarme? ¿Qué cambia? No cambia nada. ¿Cómo puedo pasar a hablar del Dios santo y del Dios de paz, el Dios de paciencia, con inquietud en el corazón?
con enojo o una pequeña amargura que puede crecer. ¿Ves? Y la semana que viene, cuando estés en la tentación, vas a ver que a veces hay que abortar esos sentimientos que vienen, inundan el corazón. Entonces tengo que cambiar el rostro y decir, tranquilo, yo soy el pastor, no se ponga nervioso, se va a hacer igual, trae paz. Y en medio de la prueba vos te va a tocar en tu casa a veces ir y traer paz cuando tu esposa se descontrola porque la heladera está vacía, o cuando perdiste el trabajo, o porque tu hijo se está rebelando, o porque hay deuda que pagar. Vas a tener que ponerte de rodillas como se puso los hermanos de Daniel, el mismo Daniel, y confiaron más en la sabiduría que Dios le daba, cómo manejarse en cada una de esas cosas, que en su autosuficiencia. Las pruebas están ahí, Dios dice, para que nosotros podamos mirarlo a Él y darnos cuenta de que sin Él no podemos hacer nada. El Señor Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Y cuando de pronto alguien hizo algo bueno, le dice, casi inútil siervo. Casi inútil, le dice a los siervos. Pará, Jesús, hiciste lo que debías. Ni siquiera eso. No, por eso dependemos absolutamente de Dios. Y qué hermoso en esta tarde cerrar pensando que cuando estoy en medio de tantas pruebas, yo puedo mirar al cielo y decir, Dios, dame sabiduría, dame la inteligencia, endereza mis pasos, no sé por qué camino agarrar, pero yo sé que si yo paso en tiempo en oración, tú me vas a iluminar por medio de tu palabra y me vas a decir qué hacer en cualquier circunstancia que esté. Y esa misma sabiduría te va a revelar a veces si hay pecado que confesar. ¿Ves? Y si hay pecado que confesar, ¿qué hago? Voy a Jesús. El que confiesa y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Y volvemos ahí al Padre de misericordia, el único lugar donde se puede pasar nuestra miseria. Es el único lugar. Y Dios es rico en misericordia. Es rico en su gracia y es rico en sabiduría. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a inundar en el miedo, en la duda o en el dolor? ¿O me voy a parar como se pararon tantos hombres a través de la historia de decir, Señor, yo no sé qué va a pasar mañana, pero hoy puedo acostarme en esta noche y descansar que tú eres soberano, que tú tienes el control, que tú eres sabio y que tú ya tienes todo preparado, mi ejército de ángeles que van caminando conmigo en la vida. ¿Ves? Y sobre todo el libro, que cuando lo abrís, sale palabra de vida. ¿Para qué? Para que puedas decidir sabiamente en cualquier prueba que pases. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por animarnos, por exhortarnos, por recordarnos, Dios, que podemos ser sabios. Y aplicar todo ese conocimiento que vamos aprendiendo domingo tras domingo, en el conocimiento de tu persona por medio de tu palabra. Y aprender en cada prueba que pasamos a saber cómo manejarnos. Y a poder reconocer si la tormenta que estoy pasando es por mi causa, por la causa de otro, o porque sencillamente tú la envías para que yo sea aprobado. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre. Y no queremos fracasar cuando pasamos pruebas. No queremos negar la fe cuando oramos pruebas. Queremos confiar en tu soberanía, tú tienes el control. No te pedimos que nos quite las pruebas, sino que nos sostengas en medio de ellas. Porque a veces yo no sé si son necesarias, pero Dios dice que son necesarias. Y eso me tiene que ser suficiente para mí. Son necesarias, son necesarias. Son necesarias para que yo pueda mostrar ese conocimiento en la práctica. En la práctica. De lo que si lo que digo vivir es real o no es real. Y ojalá que todos acá podamos confiar en la soberanía de Dios, en este Dios sabio, maravilloso y santo, que en medio de cualquier prueba que estemos nos da la salida y no permite que nos ahoguemos en ella. Oh Señor, te ruego por los hermanos que están acá, te ruego por los hermanos que nos están mirando en sus casas, que en cada prueba que ellos estén, tú los sostengas, Padre. Tú los bendigas, les dé las fuerzas y ellos también puedan mirar a ti y decir, Dios, dame sabiduría, dame esa sabiduría abundante
para poder decidir bien en la vida. Señor, te doy tantas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.